una de las necesidades más grandes que tenemos en oración es decirle a Dios, dame a Cristo. Cristo es el fundamento y Cristo es la cabeza. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de poder estar en tu presencia. Gracias porque tenemos un Salvador, tenemos un Señor, tenemos el Pastor de pastores, tenemos al Rey de reyes y el Señor de señores. Podemos acercarnos confiadamente delante de tu trono por la gracia y la misericordia que de ti recibimos. Y solo en ti podemos hallar, Señor, esa paz, esa confianza, ese descanso por aquel que nos ama y es el Hijo de Dios. Por favor, revela tu palabra a nuestras vidas y darnos a entender hoy, Señor, cosas nuevas que nos lleven a seguir creciendo, seguir viendo la nube, seguir caminando para encontrarnos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, te damos a ti las gracias. Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Sí, dijo la pastor que nos hemos levantado un poquito más cansados por la labor del día de ayer, pero la bendición fue maravillosa, grande, fue inmensa. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que les venía hablando desde el año pasado. Les dije que estaba en mi corazón la intención. Considero que el Señor nos guía para que estudiemos el libro de Hebreos. Vamos a mirar Hebreos, si quieren ya pueden ir buscándolo. Y en este texto, que es un libro supremamente valioso, del cual no se conoce el autor. Muchos dicen que es Pablo, otros dicen que es Bartimeo, otros dicen que fue Lucas, otro que fue uno de los primeros padres de la iglesia, y así sucesivamente. Entonces, dejémoslo, la autoría, sabemos que hay un autor detrás de esto y es el Espíritu Santo de Dios. Y lo que sí se puede
observar a lo largo del libro de Hebreos es la expresión para que todos puedan reconocer la grandeza y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Porque el concepto que usted y yo tengamos de Dios y de Cristo va a moldear las decisiones que vamos a tomar en los momentos de dificultad donde nuestro carácter es más probado. Es decir, nuestro carácter es más probado cuando pasamos por el fuego, queridos hermanos, que cuando las cosas están a la orilla de una playa, meciéndonos en una hamaca. El autor de este libro estaba muy preocupado porque los judíos que se habían vuelto al Señor habían dado el paso de fe de aceptar a Jesucristo como su Señor y su sacrificio como el perdón de pecados, al ser derramado su sangre, al ser el Cordero, a ser realmente Él el sacrificio perfecto por la persecución y por el maltrato que vivían por ser cristianos, dejar a Cristo y volver de nuevo a las antiguas ritos y la salvación por medio de las obras. Todo eso significaría apostatar de la fe, es decir, Jesús no es suficiente para mí. Algo que me parece muy delicado en los tiempos actuales es que mucha ala de la iglesia cristiana se ha volcado a abrazar los ritos del Antiguo Testamento. Y es triste que eso se haga, es decir, usted puede ver que se hace el rito de la sal o el pacto de la sal y una serie de pactos que se hacen cuando ya sabemos que en Cristo está el nuevo pacto. Todos esos pactos ningún hombre lo pudo cumplir. Entonces, cuando una iglesia quita la mirada de Cristo, es una iglesia que en cierta manera está negando la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quería el autor de este libro. Se supone que está más o menos en el año 65 después de Cristo, al año 70, por algunas cosas que se nombran del templo, el cual fue destruido luego en el año 74 por los mismos romanos. Por lo tanto, podemos nosotros declarar en este libro con mucha solidez que es un texto dado para que nos mantengamos firmes en medio de las pruebas que vamos a experimentar cada día. Algunos le han llamado, y me gustó un autor que dijo que este libro muestra la santa impaciencia para exponer la gloria de Jesús. Es decir, es un libro que no tiene ni introducción ni saluda a nadie. Y una vez baja al grano y comienza él diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y comienza de una vez a tocar el tema. Ni siquiera se expone quién es el autor. Yo, Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo, o Pedro, apóstol del Señor. No se deja, entra y es un mensaje que nos enseña la urgencia como iglesia de poder reconocer la grandeza, la supremacía, el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ante esta realidad, queridos hermanos, el primer tema que el Señor nos muestra, el primer tema que el Señor nos trata, tiene que ver con la supremacía de nuestro Señor por encima de los profetas, por encima de aquellos hombres de Dios. Mire que no lo está marcando en un contexto de todos los hombres, sino los hombres de Dios. La supremacía de Él, la claridad de la voz de Él. Y vamos a leer vamos a estudiar solamente hoy los primeros 3 capítulos, se dice así.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el autor quiere que nos enfoquemos en eso. Nos enfoquemos en la voz. ¿Cuál debe ser la voz para nosotros? Y nos haríamos la pregunta, ¿por qué Cristo es superior? Y lo primero que podemos observar es que Jesucristo es la revelación perfecta, final, total de Dios. Eso es Cristo. Y para mí debe ser algo muy consciente. Si yo no lo tengo consciente, cualquier voz que venga a mi vida me saca del camino. Cualquier voz que llegue a mi vida me saca del camino. Estamos nosotros como sociedad buscando la voz. Mire que hay muchos programas, ¿cierto? Que están buscando esa voz perfecta. La voz del yo me llamo, la voz de Kids, la voz yo no sé qué cosa, pero se está buscando esa voz que cante, que exprese y así sucesivamente. El mundo está detrás de voces, la voz política, muchos van de voces detrás de la religión. Cuando una persona se mete en cosas oscuras, por ejemplo, en la brujería, que le lean el tarot, va detrás de una voz que le hable. Y el escritor de Hebreos quiere dejarnos plasmado en nuestro corazón cuál es la voz superior que yo debo atender. Si yo no tengo claro, esta es la voz. Como aquellos que miran los que cantan y ¡pum! Corren a hundir el botón. Y están seguros, esta es la voz. Nosotros debemos estar seguros, la voz mayor y suprema es la voz del Hijo de Dios. Y no significa, querido hermano, que las otras voces que están de los profetas no sean válidas. No, son válidas, pero el completar el mensaje solamente está en Cristo Jesús. Eso lo voy a tener siempre en mi mente. Y Él quiere decir, Dios habla, Dios nos habla, Dios se nos muestra, Dios se nos revela a cada uno de nosotros. Y es la gran bendición que tenemos. ¿Usted se imagina si Dios no hablase? Si aún hablando Dios, existen numerosas religiones en esta tierra y muchos cuenteros y muchos engañadores, diciendo, aquí está Dios y eso va a ser una de las señales de los últimos tiempos. Aquí está Cristo, mire a Cristo y la gente correrá. La Biblia nos dice con toda supremacía que por la sabiduría del hombre ninguno conoció a Dios. Es decir, nadie va a conocer a Dios por él mismo. No es posible. A Dios nadie lo ha visto jamás. Solamente el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y a quien Él lo quiera revelar. Si alguien no conoce a Jesús, no me puede a mí hablar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la voz total, suprema de nuestro Padre. Solamente no lo puede dar a conocer. En ese sentido, queridos hermanos, es maravilloso que Dios se revelara al hombre, porque para nosotros sería imposible. Lo haríamos en forma de una rana, lo haríamos en forma de una serpiente, adoraríamos los astros y los soles, haríamos que para vivir y adorar entonces no comamos tal cosa, es decir, eso construiríamos porque sería el Dios que nosotros tenemos a nuestro alcance. Pero esto va más allá de nuestra propia capacidad.
Entonces Él nos dice en los postreros días, es decir, en el momento que el Mesías ha venido, nos ha hablado por el Hijo, pero anteriormente como el Señor nos ha venido hablando. No estamos diciendo que Él no hablara directamente porque lo hizo, por ejemplo, con Moisés. Lo que trata de explicarnos es que esa verdad antes de la venida de Cristo ha sido dada a los profetas, a hombres de Dios, para que el pueblo conociese ese plan maravilloso de salvación. Los profetas, queridos hermanos, son portavoces de Dios inspirados, son siervos del Señor, y la riqueza de su ministerio la podemos nosotros observar en el libro del Antiguo Testamento. Una revelación que ha sido parcial, progresiva, pero todos siempre han visto en parte. Solamente Cristo tiene toda la visión completa. El Señor, ¿cómo lo reveló? Moisés, por ejemplo, a través de la ley, a través de la historia de los mismos hombres. La vida de Abraham fue motivo y de eso hemos nosotros aprendido de muchas maneras, muchas veces, a lo largo del tiempo. El Señor, a través de la poesía, no son los salmos un libro poético especial para nosotros. No hemos estudiado la poesía y en la misma forma el Señor nos declara sus verdades. La palabra profética, las visiones, los sueños, los símbolos, la estatua de Nabucodonosor, y ahí el Señor nos muestra sobre los poderíos de la tierra y una roca que viene y las destruye. De muchas maneras, especial y abundante, Dios nos ha hablado a través de aún el teatro. Ahí no hizo teatro David para salvar su vida. A través de las fábulas no se hablaban entonces los diferentes árboles de la tierra. Es decir, el Señor nos enseñó y nos habló de muchas maneras para que comprendiésemos esa verdad. La Biblia dice que estos hombres preciosos de Dios, estos hombres grandes de Dios, fueron aquellos que en otro tiempo, y lo voy a leer tal cual está escrito en el libro de Pedro, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Dios les habló a ellos en ese momento, pero para nosotros, indicando hay un camino aquí que viene. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, de las cuales anhelan mirar los profetas. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es que Dios utilizó a esos hombres para mostrarnos esa voluntad de Dios. Por eso el Antiguo Testamento es valioso para nuestras vidas. Mismo Pedro dijo que estos hombres fueron inspirados por Dios, porque esa palabra profética fue traída no por voluntad humana, sino que es inspirada por Dios para que nosotros podamos abrazarla. Queridos hermanos, por eso el Antiguo Testamento, hay líneas de iglesias que casi lo desechan y dicen, no, es el Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una unidad de la revelación de Dios. El Antiguo Testamento es la gracia que Dios ha tenido mostrándole al hombre que adelante iban a ser alguien, que Dios iba a tomar la forma de hombre para darnos el perdón de los pecados. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es decir, es precioso porque Dios no ha dejado de hablarle al hombre. Dios siempre ha traído al hombre en su misericordia y en su amor la palabra precisa y la palabra verdadera. Por ejemplo, profetas que Dios haya utilizado. No lo creamos, no, aunque se nos haga duro. Adán y Eva es una muestra de ello. En Adán y Eva vimos lo que eran las consecuencias del pecado.
lo que trajo el pecado, la desobediencia, la muerte del hombre, la maldición sobre la tierra. Pero también ahí escuchamos la promesa que el Señor dio, que de la simiente de ella nacería el quien iba a herir mortalmente a la serpiente en la cabeza. Podemos ver más adelante que aún en Abel y Caín aprendemos el sistema del sacrificio. Mientras que Abel sacrificó lo mejor del ganado, sangre fue sacrificada, es decir, era la forma apropiada de acercarnos delante de Dios, mientras que Caín sacó lo mejor del fruto de la tierra, es decir, ahí no hubo vida, no hubo sacrificio, no hubo derramamiento de sangre, y Dios agradó lo que Caín hizo. Entonces mire cómo vamos nosotros aprendiendo a lo largo del tiempo. En Noé aprendemos sobre la gracia y un juicio sobre todos los hombres. Y hubo un arca en el cual los que en el arca estuvieron fueron salvos. Y hallamos aquí que hay juicio, pero hay gracia y hay oportunidad de salvación. Abraham, podemos conocer la promesa de la descendencia, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Jonás aprendemos de la resurrección. 3 días el hombre allá en lo más profundo del mar, dentro de la barriga de un pez, y luego emerge para guardar de salvación, de arrepentimiento del juicio que venía sobre Nínive. De Jeremías, que Dios haría un nuevo pacto, y lo vemos luego en Jesús, ahorita lo celebramos en la Santa Cena. En Ezequiel, que Dios nos daría un nuevo corazón y pondría el Espíritu Santo para que pudiésemos cumplir todas sus promesas. En Isaías, que hay un ungido, el Espíritu de Jehová está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres, brindar a los quebrantados de corazón. Dios nos ha hablado abundantemente. Y hermanos, podríamos seguir. De Moisés la ley, por ejemplo. Y a Moisés le dijo, va a haber un profeta como tú. Es maravilloso. Pero ahora lo que nos dice él, toda esa gran maravilla de la revelación de Dios que debemos atesorar, nos está empujando la palabra, queridos hermanos, para que nos enfoquemos en el Hijo de Dios, en Él. Él es la revelación completa que vino a través de su Hijo. Porque no solamente Jesús nos habla las palabras de Dios, de parte de Dios, sino que Jesús nos habla como Dios mismo. Esa es la gran diferencia. Mientras que los otros hombres fueron voceros, Jesús es voz de Dios. Él está expresando directamente la voluntad de Dios. Cuando sucede la transfiguración, recuerde, están los 3 discípulos con él en el monte de la transfiguración, y aparece Moisés y Elías, la ley y los profetas. De la nube sale una voz que la escuchan los mismos discípulos y queda plasmado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y por qué Dios manda entonces esa palabra? Nos la manda, queridos hermanos, porque Él es la definitiva palabra de Dios, y después de Él ya no habrá más. Es decir, ya no hay más revelación. La revelación de Dios se ha cerrado. Es decir, aquí nadie puede venir a decir, tengo algo nuevo de Dios y de Jesús. No, ya está cerrada. Apocalipsis claramente nos muestra ya el final. Y que cualquiera que le añade o le quita va a sufrir una maldición en su vida, las plagas que están escritas en el libro de la ley. Por lo cual, aquellos que dicen, por ejemplo, el libro Mormón. El libro Mormón es un producto de eso. Que vinieron, entonces dijeron que ya no, que es necesario otra Biblia. Ellos tienen una Biblia paralela, que es el libro de Mormón. Los testigos de Jehová cuadraron una Biblia conforme a su propósito y a su deseo, y así sucesivamente. Si usted y yo no tenemos claro, no es lo que Jesús dijo y Él es mi total revelación, va a venir cualquier pintado, un loco, un fanático, un aventajado, un mentiroso, y va a comenzar a engañar la gente y a someterla a ellos.
Hay un versículo muy precioso, muy lindo que podemos nosotros encontrar en la palabra que nos alimenta todo este mensaje especial y nos da la seguridad que Cristo realmente es quien debe ser. Está en el Biblio, perdón, está en 2 Corintios 1:20. Dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, en Cristo todas las promesas que Dios ha dado, en él es, listo. En él es él. No debemos esperar a otros. Jesús, ¿eres tú el Cristo? No le mandó a decir Juan Bautista, y el Señor le respondió: dígale a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los cojos saltan, y a los pobres es predicado el Evangelio. Yo soy. Él es la gran promesa de Dios. De ahí, querido hermano, que cualquiera que predique un evangelio diferente, la Biblia dice que sea maldito. Que sea una persona maldita aquel que predica un evangelio diferente. Por ello, tengamos mucho cuidado, porque la misma palabra nos enseña que Jesús va a traer, o la misma palabra que Jesús nos va a declarar, o declaró mejor, es la que va a traer a juicio a las personas. Eso está en Juan capítulo 12, versículo del 47 al 48, dice así: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le conozco, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sus propias palabras son las que van a juzgar. Sus propias palabras. Terrible cuando no las abrazamos, cuando no las reconocemos, cuando no en nuestra vida no vemos el esplendor de que Dios ha hablado y en los postreros tiempos a través de su Hijo. Lindo lo que dijo Pedro. Cuando el Señor lo encaró a los discípulos en el momento que todos comenzaron a irse: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y los demás se comenzaron a ir. Y Jesús le pregunta: ¿y ustedes también se van a ir? A lo cual Pedro dijo claramente: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Maravilloso cuando llegamos a un punto donde abrazamos a Jesús como la total revelación de Dios. De ahí, queridos hermanos, que usted y yo quedemos totalmente convencidos: Jesús definitivamente, Él es el verbo, Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra de Dios, Él es el cumplimiento de las promesas, es la voz autorizada, excelsa del cielo. No estoy diciendo que Moisés no, lo que estoy hablando es que Jesús es el único que conoce a Dios. Segundo punto. ¿Por qué Jesús es superior a todo hombre que ha servido a Dios, a todo profeta? Porque Él es el heredero de todas las cosas que son de Dios. ¿Usted se imagina heredar todo? Sigamos leyendo el libro de Hebreos. Dice así, versículo 2. En los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Maravilloso esto. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, versículo 3, la palabra dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se
veía. Es decir, por la palabra vemos que todo fue hecho. Y Dios, ¿quién es? El que nos ha hablado desde el comienzo. ¿Y quién nos ha hablado? Jesucristo nuestro Señor. En ese aspecto de la creación y la relación de Dios con los hombres, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Jesús creó todas las cosas y Él fue antes de todas las cosas. Aunque la palabra primogénito para muchos lo han tomado, por ejemplo, los testigos de Jehová, que Jesús fue creado. No, primogénito aquí es la posición legal. Porque usted y yo somos hechos también en Él hijos de Dios. Pero Él es el unigénito, el único. Él es el heredero. Usted y yo somos coherederos en Cristo porque vamos a disfrutar de la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene toda la autoridad. Él entonces crea todo y hereda todo lo que Dios posee. Hay algo precioso en medio de la historia. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis que el rollo tenía cuántos sellos? 7, muy bien. Y Juan decía que lloraba cuando salió una voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el rollo? ¿Quién es digno de romper los sellos? Y él lloraba porque no se hallaba nadie. Pero le dicen: tranquilo, porque el Cordero que ha vencido es digno de abrir el rollo y romper sus sellos. La ley romana demandaba que el testamento de un hombre era enrollado, ellos escribían en pergaminos o papiros, y en cada vuelta iban poniendo un sello, y volvían y enrollaban otro sello, y así quedaban todos los 7 sellos. Es decir, era como el asegurarse de que ese documento no fuera violado, ¿cierto? Que no fuera adulterado, que no fuera cambiado la disposición de ese hombre que deja el testamento. Una vez la persona fallece, entonces el testamento se abría y era el heredero o los herederos, dependiendo del caso, que se hacía la lectura, y a medida que se iba abriendo el rollo, los sellos se iban rompiendo. El que está en el trono es el Padre. Está el rollo. ¿Quién lo puede tomar? ¿Quién es el que es digno de este rollo? El Cordero. Y usted comenzamos a leer Apocalipsis y nos damos cuenta que cada vez que se rompe el sello, viene control de autoridad sobre la tierra de parte del cielo. Hasta que en el capítulo 11 se comienza a aclarar y a sellar todo cuando dice que hasta que todos los reinos han venido a ser del Señor Jesucristo. Es maravilloso. Es maravilloso. Porque esa herencia, queridos hermanos, es tan especial. La Biblia dice que Él va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice, cuando llegue todo a su final, va a unificar las cosas que están en el cielo como los que están en la tierra. Usted y yo todavía no nos imaginamos eso. La Biblia nos dice, eso va a pasar. De pronto cuando pase diremos, ¡ah! Sí, mira lo que la palabra nos decía. Hay cosas que nos sorprende y ¿cómo diríamos?
no tenemos la capacidad de apreciarlas. Simplemente la Biblia nos dice, esto va a pasar. Es decir, que la unidad del cielo y la tierra la vamos a percibir tal cual. ¿Cómo así? Usted y yo sabemos que si yo vivo en una montaña, en esa montaña voy a tener, va a haber frío, voy a haber neblina, una vegetación diferente. Si yo solamente vivo en la montaña y no he salido de la montaña, para mí, ¿cómo es la tierra? Solo montaña. Si yo vivo a la orilla del mar y no he salido del mar, como una vez cuando vino nuestro hermano Robinson, él dijo, yo nunca había salido de Buenaventura y Máximo allá a Cali, pero nunca él había viajado al interior del país, él no sabía que era el eje cafetero. Y él decía, es todo diferente, y es verdad, cuando uno llega a Buenaventura es muy desértica las montañas por cuestiones de la sal que trae el agua que se evapora. Y él decía, es totalmente diferente. Nosotros estamos encerrados en este planeta, queridos hermanos, pero el objetivo de Dios es unificar todas las cosas. Prepárese para ver cosas de este nivel. La Biblia dice que hay una nube de testigos. ¿Qué va a hacer usted cuando mire los miles y miles y miles de ángeles? ¿Ah? Cuando usted vea ese ejército de Dios. O cuando tengamos la capacidad, como se le dio a Juan por un corto espacio, de poder ver los espíritus de los justos. Señor, ¿hasta cuándo nos harás justicia? ¿Y quién son estos? Los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Tremendo. Queridos hermanos, qué maravilloso lo que nos espera. Qué precioso. Ayer no puedo negarlo, yo le decía a mi esposa en la noche, fue la gracia de Dios, el poder derramado de Dios, porque no fue que lo buscamos. Es más, con mi esposa yo fui y le dije, mi amor, vamos a orar de tal manera que vamos a ser muy medidos dentro de todo el proceso de sanidad. Pero fue Dios, su poder era inimaginable para nosotros lo que Él quería hacer. Simplemente Él dijo, y fue con verdad, y vimos cómo Dios actuó a través de su verdad, su señorío. La contienda era con Él y Él contra las tinieblas. Él es el Señor de todas las cosas. Y, queridos hermanos, se me quedan 2 puntos, no creo que los alcance a predicar. Tremendo, ¿no? Tremendo este capítulo, perdón, esos 2 versículos, porque nos muestran la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, lo hermoso en su presencia. Voy a tratar a ver si en 5 minutos toco cada punto. ¿Por qué Él es superior? Es que es difícil a uno para pastor poderlo callar, ¿no? Qué cosa. Porque Él es la imagen de Dios. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. Dejémoslo así. Colosenses tiene que ver mucho con esa parte. En el capítulo 1, versículo 15 dice así:
Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Cristo nos muestra al Dios invisible. Y lo lindo de la palabra utilizada es que Él es el resplandor, no el reflejo de Dios. Porque yo puedo tener un espejo, lo pongo hacia el sol y puedo llevar el rayo del sol y lo direcciono a un lugar. No, Él es en sí mismo, porque la sustancia de Dios, Él irradia. Él es la gloria de Dios. Qué maravilloso es esto. Porque entonces, ¿Cristo quién es? La imagen de Dios, es la gloria de Dios. Él es Dios. Colosenses 1:19 dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y 2:9 dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, ¿Cristo quién es? Dios. Y es la voz de Dios, lo que nos completa de Dios, es el que tiene el dominio de todas las cosas de Dios. Él es Dios mismo. Por eso el enemigo busca hacer daño, busca destruir la vida de los hombres para que no les ilumine esta majestuosa gracia. Dice la palabra así: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Interponerse en la vida de las personas para que no puedan ver en Cristo la salvación, el evangelio. Por ello, queridos hermanos, tenemos ese grandioso regalo de Cristo en medio de nosotros, porque la palabra dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y si esa luz se prende en nuestra vida a través de su presencia, queridos hermanos, ¿cómo no vamos a conocer de Dios? Por lo tanto, Él dijo claramente cuando le preguntaron: Señor, muéstranos al Padre. Felipe, muéstranos al Padre. Y Jesús lo dijo claramente: el que me ha visto a mí, ha visto al Dios invisible. Pues yo soy la imagen, yo soy el sello, yo soy aquel, yo soy la imagen, la presencia misma de Dios. Y soy aquel que sustenta todas las cosas, que las mantengo en orden, que es poderoso, ojo, para guardarme sin caída. Si el Señor sustenta, queridos hermanos, sustenta el sol, ¿cómo no nos va a sustentar a nosotros? Aunque seamos unos poquito gorditos, pues no es nada al Señor. Él nos sustentará y por eso confiaremos en Él, porque Él es Dios mismo, la imagen del Dios invisible. En Él vemos la gloria de Dios, el perdón de los pecados, la gloria de aquel que domina sobre su creación, caminó sobre el agua, cayó los vientos. El Señor, que sus enemigos fueron como impedidos delante de su presencia y le reconocían: yo sé quién eres tú, el Hijo del Altísimo, que has venido, porque has venido ya. La preocupación de los mismos demonios, porque saben quién es Él. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo, la gloria de Dios. Y por último, ¿por qué es superior? Porque Él es el Salvador victorioso. Sigamos ahí en Hebreos y alcanzamos a leer que dice lo siguiente.
Él es el resplandor, la imagen que tiene la capacidad de mostrarnos al Dios invisible y sustentar todas las cosas. Pero también nos dice, y nos lleva el escritor a la cruz, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Él es el Salvador por el sacrificio por la cruz, pero sentado a la diestra nos muestra la victoria. Cristo, nuestro Creador, ha realizado la obra perfecta de nuestra salvación. Él vino a cargar nuestros pecados, mis pecados. Cristo los vino a sobrellevar, Cristo los vino a cargar. La Biblia claramente nos muestra esto. Para los que se pierden, la cruz es locura, pero para nosotros hemos entendido, fue la forma como Dios cargó nuestros pecados. Hemos sido rescatados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre tenemos un nuevo pacto. El mismo Hebreos nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, por lo cual Él llevó nuestros pecados y podemos estar seguros que somos perdonados y hemos sido lavados por la gracia y la misericordia de Dios mismo. Porque era necesario alguien sin pecado y su sangre nos limpia. La fuente preciosa, inagotable. Pero es tan perfecta esa obra que está sentado a la diestra. Aquí vemos a Jesús, nuestro Señor, en sumisión, en obediencia al Padre, aunque son iguales, en un orden, en amor. El Padre entregándole todas las cosas. Ahí vemos la figura del Cordero que ha vencido y que en un solo sacrificio, queridos hermanos, para siempre nos ha perfeccionado para salvación. Por ello, el mismo libro de Hebreos 10:2 dice lo siguiente. No, 10:12, perdón. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando vemos los mobiliarios del templo y del mismo tabernáculo, no habían sillas, porque el sacrificio era continuo. La gente tenía que estar de pie trabajando. Pero aquí ya lo vemos a Él sentado, victorioso, porque Jesús claramente puede expresar: todo ha sido consumado, gracias. Todo. No hay nada que esté suelto. Todo. Su sacrificio es perfecto. No necesito más para mi vida. No necesito más. Cristo es todo. Maravilloso. Y estar sentado a la derecha es un simbolismo de autoridad, de poder, de honor. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque ahí está sentado sobre todo, el trono más alto y sublime. Pedro nos dice lo siguiente, que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él nos está mostrando entonces que tiene toda autoridad y soberanía sobre todo. Sentado a su derecha también nos da un hermoso regalo, Romanos 8:34. Dice lo siguiente, que Cristo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Maravilloso.
Él lo consumó. Él está sobre todas las cosas y aún Él intercede por cada uno de nosotros. Por ello el escritor, queridos hermanos, de Hebreos nos dice: esté firme, porque miren en quién hemos creído. Precioso, ¿no? Dentro de 8 días hablaremos de la supremacía sobre los ángeles. Pero es hermoso esto. Yo le digo, hermanos, una emoción en mi corazón por esta palabra. ¿Eso no le parece la maravilla de nuestro Señor Jesucristo? Precioso nuestro Señor. Espero que se vaya usted lleno de fe. Espero que usted se vaya diciendo: yo sé en quién he creído. No en qué he creído, no, en quién. En quién. Jesús es el Hijo de Dios, el eterno y el soberano. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias te damos por tu amor, por habernos enviado al Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de la gloria de Dios. Él es el que se hizo tangible para que pudiésemos ver al Padre, para que conociésemos a Dios. Eres tan maravilloso, Señor Jesucristo. Eres tan maravilloso, tan precioso. Eres exaltado y eterno. Eres grande y magnífico. Eres poderoso y verdadero. Gracias, porque sé que Dios nos ha hablado a través de ti. Y tu Espíritu Santo traerá a memoria toda palabra y nos enseñará las cosas y nos mostrará, Señor, el camino y la senda. Pero no esperamos a nadie más. En Cristo es consumado todo. La Biblia nos enseñaba de ello. Belén de Efrata, pequeña entre todas, de ti saldrá quien será el Rey, el Redentor, el Salvador. En cada momento siempre nos inspiró la verdad. Quiero alabarte y exaltarte. Quiero bendecirte y glorificarte, Padre de los cielos. Porque Cristo es maravilloso. Él es Dios. Gracias, Señor. Porque si tú creas y sustentas el universo, tú eres quien comenzó la obra y la va a perfeccionar en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle al Señor el himno Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, cuán vencido.
Hijo de Dios, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue en una cruz, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio, en un sepulcro Él yació el cuerpo inerte del Señor, más el tercer día llegó, resucitó glorioso